Afiancemos lo aprendido, ¿de acuerdo? Primera pregunta. Definido el predicado como el elemento oracional en el que se enuncia algún mensaje respecto del sujeto, establezca la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. El predicado no existe si no hay sujeto, así es. La presencia de uno involucra la existencia del otro. De lo contrario, la oración es unimembre. Sin verbo no hay predicado, falso. El verbo puede estar elidido. El sustantivo puede ser núcleo de predicado. Esa función corresponde al verbo. El predicado es una frase verbal. Falso entonces. El atributo es casi siempre un adjetivo. Así es. En algunos casos puede ser un nombre o hasta un pronombre. El verbo copulativo requiere atributo. Siempre es así. De lo contrario, no hay sentido en la oración. Así que la respuesta es la alternativa C de casa. Veamos aquí. Acorde con la presencia como verbo principal de un verbo copulativo, el cual requiere un complemento llamado atributo, sin el cual no hay significado pleno en la oración, es decir, esta ya no podría expresar un mensaje, los predicados se dividen en atributivos y predicativos, o también en nominales y verbales. Así que nos dan una serie de oraciones en las que debemos nosotros establecer cuáles presentan este predicado verbal o predicado no atributivo. Los niños resultaron los más felices. Si digo los niños resultaron, entonces la pregunta es ¿qué? ¿Qué resultaron? Es necesario añadir los más felices, es decir, el atributo. Nadie dejó de asistir a su cumpleaños. Sujeto, nadie. Dejó de asistir, ¿no? Ahí lo que tenemos es una perífrasis verbal. Es como si todos fueron, ¿de acuerdo? Así que la número 2 contiene un predicado verbal. La número 3, ella está, pero ¿está qué? ¿O cómo? ¿O dónde? Es necesario añadir otro elemento. Y a continuación dice en la biblioteca del colegio. Ese elemento es un circunstancial, no es una cualidad del sujeto, por lo tanto no hay atributo. Se está indicando ubicación. Así que la oración número 3 también contiene un predicado verbal. Su mamá parece algo enojada con él. Su mamá parece. Si lo dejo ahí no tiene sentido. Es necesario algo enojada con él. Esa es una característica. Entonces se trata de un atributo. Y los chicos se dirigieron a la cancha de fútbol. Los chicos fueron a la cancha. Estamos indicando una acción. En consecuencia, las oraciones en las que nosotros hemos encontrado este predicado verbal, es decir, no hay atributo, son la 2, la 3 y la 5. Respuesta alternativa C de casa. Veamos. Una oración presenta predicado verbal o no verbal cuando la carga semántica recae o no en el complemento atributo, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos están pidiendo por una oración cuyo predicado sea de este tipo, nominal, ¿ya? Es decir, el verbo solamente contribuye a indicar un estado, una característica, una propiedad, etc. Veamos. Es pronto para irse de la fiesta, es pronto para algo. Ahí el verbo ser está indicando tiempo, entonces se trata de una oración unimembre. El cuerpo yace al pie del árbol, el cuerpo yace, el cuerpo sujeto, yace el verbo, pero después no viene una característica, sino un complemento de lugar, al pie del árbol. Por lo tanto, se trata de una oración con predicado verbal. Los niños están, ¿cómo? No me dice contentos, alegres, tristes, dice en el parque correteando. Me está indicando su
ubicación. Entonces, aquí el predicado también tiene características verbales. Me parece que ellos trabajaron mucho, ¿no? A mí me parece, o sea, ya estamos hablando de una percepción. A mí me parece, ¿qué cosa parece? Que ellos trabajaron mucho, ¿ya? Que ellos trabajaron mucho ayer, pues se ven cansados. No se está señalando ninguna característica, sino, como dije hace un momento, se está señalando una percepción por parte del sujeto. Si el predicado es nominal, tiene que atribuirse una característica, ¿no? Por eso es que el complemento se llama atributo. Y dice la alternativa A, desde que te fuiste de casa, bueno, eso es un circunstancial de tiempo, desde ese momento, desde ayer, ¿no? Desde que te fuiste de casa, tu abuela Rosa parece preocupada por ti. Sujeto, tu abuela Rosa. Tu abuela Rosa parece, ¿qué cosa? Ahora sí viene una característica, preocupada por ti. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la respuesta aquí es la alternativa A de avión. Para que exista un predicado nominal, el verbo requiere, el verbo debe presentar ese complemento llamado atributo. ¿Qué clase de verbo carece de significado pleno y por lo tanto requiere este complemento llamado atributo? Ese verbo es el copulativo. Recuerda, en la clasificación semántico-sintáctica solo podemos establecer una división entre copulativos y predicativos. Y ya luego los predicativos se subdividen en transitivo, intransitivo, etc. Por lo tanto, en esta pregunta, la respuesta es la alternativa C de casa. Veamos, tradicionalmente se define el predicado como aquello que se dice del sujeto. O sea, el predicado es el elemento oracional en el que se enuncia alguna idea respecto del sujeto. Se predica algo del sujeto. Así que respecto de este elemento oracional, debemos señalar las ideas falsas o verdaderas. ¿El núcleo del predicado puede ser un verbo no copulativo? Claro que sí, un verbo no copulativo es el predicativo, o sea, el significado es pleno. ¿Su sujeto puede ser tácito o expreso? Así es. Es muy distinto que no exista un sujeto a que el sujeto sea tácito. En una oración como había muchos invitados, no hay sujeto porque el verbo no lo admite, el verbo es impersonal. Pero en una oración como correteaban felices en el campo, sí hay un sujeto. ¿Correteaban quiénes? ¿No? De pronto, ¿quiénes correteaban? Los niños, los cachorros, las personas, etc. Así que el sujeto puede, en efecto, ser tácito o expreso. ¿Necesariamente su núcleo debe ser un verboide? Todo lo contrario. Necesariamente el verbo debe estar conjugado. Eso significa que necesariamente es una forma personal la que realmente se llama verbo. ¿En todo predicado el sujeto debe ser complejo? No. Recuerda, un sujeto puede ser complejo si admite MI o aposición. Pero un sujeto incomplejo, o sea, sin estos elementos, también puede aparecer. El perro negro ladró toda la noche. Ahí tienes, ¿no? El perro negro, sujeto. Así que la última también es falsa. En consecuencia, siendo las dos primeras verdaderas y las dos últimas falsas, la respuesta en esta pregunta es la alternativa E. En esta oración, acorde con la presencia como verbo principal de uno de naturaleza copulativa, el cual requiere, recuerda siempre, complemento a atributo, o de un verbo predicativo, el cual no requiere este complemento,
Las frases verbales que funcionan como predicado pueden clasificarse en predicados atributivos o nominales y predicados verbales o no atributivos. Justamente nos preguntan a nosotros por el primer tipo de estos predicados, aquel en el que vamos a encontrar ese complemento llamado atributo. Dice la E: habiendo elegido democráticamente a un presidente, no debemos permitir un golpe de Estado tan ruin. No debemos permitir, nosotros no debemos permitir. Ese es un predicado verbal. Dice: tuvo que haber ido más temprano para alcanzar cupo en el comedor universitario. Tuvo que haber ido, o sea, debió ir, debió trasladarse. Ahí el significado en una perífrasis verbal, recuerda, en una perífrasis verbal el significado lo establece el verboide, el verbo ir, que es predicativo, no es la de. Vino a comer temprano para acompañar a la abuela. Caso semejante al anterior, vino a comer. El verbo comer es predicativo, no es la C la respuesta. Aún no habían acabado de cenar cuando llegó la visita. Entonces, ellos no habían terminado de cenar. Ellos, sujeto, ¿no? De ellos decimos, no habían terminado de cenar. Estamos frente a una perífrasis en la que cenar es el verboide, cenar es entonces el elemento de significado, es predicativo. Debe ser entonces la alternativa A, pero hay que comprobarlo. En circunstancias tan críticas para el país, el presidente ha de ser inflexible en defender la institucionalidad. En circunstancias tan críticas para el país. Eso es el circunstancial. Sujeto el presidente. ¿Y qué dice del presidente? Ha de ser. El presidente ha de ser. ¿Qué cosa? Falta algo. El presidente ha de ser bueno, malo, terco. Aquí la oración dice inflexible en defender la institucionalidad. Inflexible, una característica. Ese es el atributo. Entonces, sin lugar a dudas, en esta pregunta la respuesta es la alternativa A de avión. Leamos el enunciado. Recuerda, siempre debes leer por completo la pregunta, especialmente cuando, como en este caso, se trata de preguntas DECO. Una oración presenta predicado nominal o no verbal cuando la carga semántica, o sea, el significado, recae en el complemento atributo. Es decir, la oración transmite la idea de estado, naturaleza o propiedad, etc. Acorde con lo enunciado, señale la oración atributiva. Veamos. Las barcas permanecen en la playa. Lo que viene a continuación es un circunstancial, por lo tanto, no es la respuesta. Solo tú cumpliste la tarea, tú sujeto, cumpliste, verbo y la tarea su complemento directo. No es esa la respuesta. Anduvieron de aquí para allá, ellos anduvieron, ellos caminaron, verbo predicativo, no es la respuesta. En el mostrador lo encontrarás, tú encontrarás a alguien, ¿no? Dice, en el mostrador lo encontrarás a la espera de que sirvan el almuerzo. Bueno, aquí hay dos verbos. Sirvan no lo puedo usar porque está subordinado por el qué. Debo usar el verbo encontrarás para hallar el sujeto. En el mostrador tú encontrarás, ¿no es cierto? Esa es la concordancia. Por lo tanto, sujeto tácito y encontrarás a alguien, ¿no? Lo encontrarás a él. Entonces, verbo predicativo transitivo. Hay un objeto directo. En la alternativa B, todos los libros antiguos están, ¿cómo están? Están guardados. Esa es una característica. Están guardados en el salón climatizado de la biblioteca. Le estamos atribuyendo esa característica, guardados. Por lo tanto, en efecto, ahí sí se presenta un verbo copulativo. Se está admitiendo atributo. Respuesta en esta pregunta, alternativa B de beso.
Leamos con atención. Un predicado se clasifica como verbal si tiene como núcleo un verbo predicativo. Es decir, un verbo predicativo, aquel que no requiere el complemento llamado atributo, aquel que me indica una acción, un proceso, no el que me puede indicar un estado, existencia, propiedad, naturaleza, etc. Leamos aquí. Señale la opción que presenta esta clase de predicado, el verbal. Dice, aquella señorita ha sido, el verbo es ha sido. ¿Qué ha sido? La mejor alumna. Esa es una característica. No puede ser la A, la respuesta. En la B, los alumnos están. Si después de estar viene un adjetivo, un nombre, o sea, se establece una categoría nominal que señala característica del sujeto, habrá atributo. De lo contrario, no. Y acá dice ansiosos. Ansiosos es el atributo, por lo tanto, verbo copulativo, predicado atributivo. Caso semejante en la alternativa C. La maestra está preocupada, ¿no? Esa es una característica de la maestra. Y en la E, este problema ha debido de ser. Es una perífrasis. Sabemos que en las perífrasis la carga significativa recae en el verboide. El verboide es ser, el verbo copulativo por excelencia. Así que seguramente debe venir un atributo. El problema ha debido ser y el atributo es el más grave que se presentó alguna vez. Por lo tanto, tampoco esa es la respuesta. Hay que comprobar que sea la alternativa que resta. Muchas personas, sujeto, viven. Ahí está. Ese es un verbo predicativo. Viven en la extrema pobreza, circunstancial de modo, en nuestro país, circunstancial del lugar. No hay dudas. Respuesta en la que nosotros encontramos un predicado verbal, alternativa D de dedo. Leamos con atención esta pregunta en la que encontramos varias oraciones por analizar. El enunciado de la pregunta dice, el predicado verbal cuyo núcleo es un verbo predicativo puede presentar variadas clases de complemento. El directo u objeto directo, el indirecto u objeto indirecto, el circunstancial o complemento circunstancial, etc. Señale las opciones que presentan complemento directo u objeto directo. Vamos a ver entonces si existe, recuerda, este elemento que solo se presenta, ¿en qué casos? 1, con verbo transitivo. 2, en voz activa. Esos son los requisitos. El médico recibió. Tengo ahí entonces el sujeto y tengo el núcleo del predicado. Con esos dos elementos ya puedo formular la pregunta de reconocimiento. ¿Qué recibió el médico? ¿Qué es lo que recibió el médico? Respuesta, el corazón para ser trasplantado. La 1. ¿Qué arrojaron al congresista Tubino? Respuesta, un cono. Hay 2. A esos congresistas los abuchearon. ¿Quiénes abuchearon? Ellos, o sea, el sujeto es tácito. ¿Qué es lo que ellos abuchearon? A los congresistas. A esos congresistas los abuchearon. Recuerda que cuando el objeto directo es animado, se encabeza con A. Por eso, a esos congresistas es el OD. No lo vayas a confundir con el OI. ¿Y cómo tienes la seguridad de que en efecto es el OD? Porque se cumple con el pronombre los, la función anafórica. Ese los, mira, ese los está repitiendo a esos congresistas. Es decir, se trata de una oración con doble objeto directo. Así que, sin lugar a dudas, la 3 también encaja en el requerimiento de la pregunta. La 4.
encontró a su pequeño hijo dormido sobre el mueble. Muy fácil. Ella o él encontró a su niño, lo encontró, el niño fue encontrado. Ese es el objeto directo. Por lo tanto, las 4 oraciones analizadas presentan el complemento directo. Respuesta: alternativa D de dedo. Leamos bien esta pregunta, en la que debemos recordar algunos de los conocimientos adquiridos cuando estudiamos el sujeto. Nos recuerda este enunciado, que así como en el sujeto hay modificadores del núcleo, que usualmente es un nombre, en el predicado, cuyo núcleo es un verbo, hay complementos. En la oración se ha subrayado ciertos componentes. Debemos establecer cuál es la función de esas palabras que se han subrayado. Sujeto: Juan, mi querido hermano. Predicado: debe avisarme si él no puede limpiar el auto para entonces hacerlo yo. Mi querido hermano es una aposición de Juan. Está explicando quién es Juan. Se trata entonces de una aposición explicativa. Si él no puede limpiar, esa es una perífrasis. Si él no puede limpiar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no puede limpiar? El auto. Si está recibiendo esa acción, entonces es el objeto directo. La respuesta es aposición explicativa, objeto directo. Alternativa C de casa. El objeto directo, como dice el enunciado, es el elemento sobre el cual recae la acción verbal. Por eso también se lo llama complemento directo. Y dice acá, esta es una de las varias funciones que va a cumplir la frase nominal. Veamos entonces, ¿en qué oraciones se está verificando la presencia de este objeto directo? Por fin le hicieron llegar los planos de su nueva casa. Le hicieron llegar. Sujeto entonces, ellos. Hicieron llegar el núcleo del predicado. ¿Qué es lo que ellos le hicieron llegar? Respuesta: los planos de su nueva casa. En la 1 sí hay objeto directo entonces. Los planos de su nueva casa. Analicemos la 2. Verbo: se vendieron. Preguntamos, ¿qué se vendieron? Respuesta: todos los postres de lúcuma y fresa. Todos los postres de lúcuma y fresa se vendieron. Se trata entonces de una oración que no presenta objeto directo. Se trata de una oración pasiva refleja. Ayer vio pasar a los niños por el parque. Sujeto tácito. Él o ella. ¿Qué es lo que vio él pasar? A los niños por el parque. Así que en la 3 sí hay complemento directo. Ya van 2, 1 y 3. En la 4, se quemaron todos los documentos de la oficina. Igual como la oración 2, se trata de una pasiva refleja. Acuérdate, la oración pasiva refleja es aquella en la que la acción recae sobre el propio sujeto. Parece que él la realizase, no es así, ¿no? Hay alguien que realiza, o sea, los dulces no se venden solos, los documentos no se queman solos.
Pero nosotros estamos hablando de que se quemaron o de que los dulces se vendieron. Entonces parece que ellos realizasen la acción. Como cuando tú estabas en el colegio y, mamá, se perdió mi casaca. No, no se perdió. Tú la perdiste, ¿no es cierto? Los documentos no se quemaron, alguien los quemó. Los postres no se vendieron, alguien detrás. Lo que pasa es que no se ha mencionado. O sea, esa forma de construir se denomina oración pasiva refleja. En la 2 y en la 4, entonces, no hay objeto directo. La respuesta en 1 y 3 y 5, entonces, es la alternativa C de casa. Recordemos que el complemento directo está constituido por una frase nominal o por un pronombre que la sustituye. Y que este objeto o complemento directo puede ser una cosa o puede ser una persona, un animal, un personaje de una obra. Lo que significa que en algunos casos el objeto directo está dotado de animación. Y cuando así sucede, el objeto directo se encabeza con la preposición a. Debes tener cuidado para no confundirlo con el objeto indirecto. Nos preguntan en esta interrogante, ¿cuál es la oración en la que este complemento objeto directo es un ser vivo? Cuidado, no vayamos a confundir con un objeto indirecto. Acomodó con su ayudante, sujeto tácito él. Él acomodó con su ayudante. ¿Qué es lo que acomodó? Las cosas que estaban, inanimado. B, le vendieron a Juanita todos los polos, sujeto tácito ellos. Núcleo del predicado vendieron. ¿Qué es lo que vendieron a Juanita? Todos los polos que estaban en oferta, sujeto inanimado. Ofreció a sus invitados una exquisita cena de despedida. Ofreció, sujeto tácito, él. ¿Qué es lo que ofreció? Una exquisita cena de despedida, también inanimado. Este fin de semana ella se va de viaje a Máncora durante una semana. Sujeto, ella. Ahí está. Ella se va de viaje. Ese es un verbo intransitivo, así que está de más que siga buscando. Recuerda que el OD solo aparece con verbo transitivo. La respuesta debe ser entonces la última alternativa, pero siempre debemos comprobar. A los niños debemos cuidarlos mucho durante el invierno. Debemos cuidar. Nosotros debemos cuidar, sujeto tácito, ¿no? Nosotros. ¿Qué es lo que debemos cuidar o a quiénes debemos cuidar? Respuesta, a los niños. Comprobado. Respuesta, alternativa E de enano. Recuerda que el objeto directo, función desempeñada por una frase nominal, puede reforzarse con un pronombre, es decir, se presenta doble objeto directo, uno nominal y otro pronominal. Justamente sobre este tipo de objeto directo es que nos interrogan. A Juanita le diagnosticaron una severa laringitis. Diagnosticaron ellos. ¿Qué es lo que diagnosticaron? Una severa laringitis. No es esa la respuesta. A los niños les entregaron sus nuevas camisetas de fútbol. Ellos entregaron a los niños, ¿qué cosa? Las nuevas camisetas de fútbol. No hay otra referencia, tampoco es la respuesta. Compre ese libro y lee con atención sus historias, pues encontrarás grandes enseñanzas. Tú compra, tú lee. Cuando nosotros debemos analizar una oración compuesta coordinada,
Cada proposición debe analizarse por separado, con independencia, y en ninguna de ellas encontramos doble objeto directo. En la primera solo ese libro y en la segunda sus historias. En la D, tu cuaderno te lo devuelvo mañana. Sujeto tácito yo, porque dice devuelvo. Tu cuaderno lo devuelvo mañana. Te lo devuelvo. Tu cuaderno lo devuelvo. Ese lo, fíjate, ese lo está haciendo referencia a cuaderno. Por lo tanto, ahí tienes tu cuaderno, forma nominal, lo, forma pronominal. Esa es la respuesta sin lugar a dudas. Pero todavía comprobemos, en la E, ¿cómo es? Si me vas a dejar toda la tarea a mí, circunstancial de condición, mejor no integremos grupo, nosotros integremos. El verbo es, en esta oración, intransitivo, así que ni siquiera perdamos más tiempo analizando. Comprobado, sin lugar a dudas. Respuesta en esta pregunta, alternativa D de dedo. Leamos esta pregunta. El complemento predicativo es un complemento bivalente que modifica al núcleo verbal y al sujeto, en cuyo caso se denomina complemento predicativo subjetivo, o al núcleo verbal y al objeto directo, en cuyo caso se denomina complemento predicativo objetivo. La pregunta demanda de nosotros que identifiquemos la oración en la que se presenta este último tipo de complemento. Veamos. Escuchaba encandilado esas canciones de Led Zeppelin. Sujeto tácito él. ¿Cómo escuchaba? Encandilado. Entonces, esa característica afecta al sujeto, que es tácito. Por lo tanto, es un complemento predicativo subjetivo. No puede ser. En la D, los jóvenes han sido felicitados por los logros. Han sido felicitados por alguien. Han sido felicitados por el director. Han sido felicitados por el ministro. Se trata de una construcción en voz pasiva. No es la respuesta. Ellos están muy preocupados por su situación económica. Sujeto, ellos. Están. ¿Cómo están? Muy preocupados por su situación. Quiere decir que ese es un atributo de ellos. El verbo es copulativo. Lo que nosotros tenemos es el complemento atributo. La policía salió presurosa rumbo al lugar del siniestro. Sujeto, la policía. Salió, núcleo del predicado. ¿Cómo salió? Presurosa. ¿De quién digo que estuvo presurosa? De la policía. Ahí sí tenemos un complemento predicativo, pero está afectando al núcleo del predicado, salió, y al sujeto, la policía. No es la respuesta. Así que solo nos queda la alternativa A, pero hay que comprobar. La policía encontró violentada la puerta trasera del viejo almacén. Sujeto, la policía. Núcleo del predicado, encontró. Dice violentada. ¿Cómo la encontró? Violentada. ¿Qué estaba violentada? La puerta trasera del viejo almacén. ¿Qué es lo que encontró la policía? La puerta trasera del viejo almacén. ¿Se dan cuenta? El complemento predicativo, violentada, me dice cómo la encontró y señala una cualidad del objeto directo, la puerta trasera del viejo almacén. Esa entonces es, sin lugar a dudas, la respuesta. Alternativa A de avión. La premisa de esta pregunta nos recuerda que si el núcleo verbal no requiere un complemento llamado atributo, entonces la naturaleza del predicado es también verbal. No será necesario el atributo, pero podría, recuerda, admitir un complemento predicativo, es decir, uno de naturaleza bivalente.
Debemos ubicar una oración que se ajuste a esta característica, es decir, que se trate de una oración con predicado verbal. Leamos. En la A, ellos están, ¿cómo están? Ansiosos por salir a jugar. Están ansiosos por salir a jugar. Esa es una característica que modifica el sujeto a través del verbo están. Por lo tanto, se trata de un atributo. Y el predicado es atributivo o no verbal. En la B, resultó peligroso el juego en el que participaron esos paracaidistas peruanos y franceses. ¿Qué resultó? El juego. O sea, el juego es el sujeto. Y de ese juego, digo, resultó peligroso. Está recibiendo un atributo. Por lo tanto, tampoco es la respuesta. Al verte quedé enamorado de esa sonrisa. O sea, yo quedé enamorado. Sujeto tácito, yo. Yo quedé enamorado. O sea, yo quedé. Se añade enamorado. Ese es el atributo. En la E, Silvia permaneció concentrada antes de la sustentación de su maestría. Silvia permaneció. No me dice dónde, sino cómo. Le está atribuyendo la cualidad de concentrada. Por lo tanto, ahí observamos un predicado atributivo. Veamos la alternativa D, que es la última. Tiene que ser la respuesta. Nosotros ya lo hicimos en la mañana para así no dejar tareas pendientes. Nosotros hicimos algo, lo hicimos, ese lo es el objeto directo. Nosotros hicimos el trabajo, nosotros lo hicimos. Nosotros desarrollamos el proyecto, nosotros lo desarrollamos. Nosotros estudiamos ese tema, nosotros lo estudiamos. ¿Se dan cuenta? Son construcciones semejantes. Aquí en la alternativa D se está predicando una acción, la de hacer. Por lo tanto, ese es un predicado verbal o predicado no atributivo. Respuesta, sin lugar a dudas, alternativa D de dedo.